Muy buenos días, mi nombre es Mauro Alberto Aparicio Lugo, estudiante de la maestría en Recursos Digitales aplicados a la educación en la Universidad de Cartagena. Hoy tengo el gusto de presentar mi trabajo de grado titulado Mejoramiento del aprendizaje en matemáticas mediante la implementación del aprendizaje basado en proyectos ABP, facilitado por aplicaciones interactivas en estudiantes de tercer grado de la institución educativa Camilo Torres. Este proyecto fue desarrollado bajo la tutoría del magíster Gabriel Torres Gómez, a quien agradezco de manera especial por su orientación, paciencia y constante acompañamiento. Durante esta sustentación recorreremos de manera clara y ordenada los principales apartados del trabajo, el planteamiento del problema, los referentes teóricos y normativos, la metodología aplicada, la intervención pedagógica diseñada, los resultados obtenidos así como las conclusiones e impactos más relevantes. Mi propósito es compartir no solo los hallazgos académicos, sino también la experiencia transformadora que significó investigar mi propia práctica como docente y aplicar metodologías innovadoras en un contexto de rol de aula. Listo, como capítulo uno tenemos lo que sería el planteamiento y la formulación del problema. El punto de partida de esta investigación surge en la institución educativa Camilo Torres, ubicada en el municipio de San Pedro de Urabá, en Antioquia, un contexto caracterizado por sus limitaciones en infraestructura tecnológica, pero también por la riqueza cultural y el deseo de superación de su comunidad educativa. A nivel institucional, se identificó el problema o un problema recurrente en los estudiantes de tercer grado, bajos niveles de rendimiento en el área de matemáticas, específicamente en operaciones básicas como lo son suma y resta, así como la comprensión de patrones numéricos y reconocimiento de figuras geométricas. Esta dificultad no solo se evidencia en las calificaciones internas, sino también en las pruebas nacionales como Saber, donde gran parte de los estudiantes mostraba desempeños insuficientes. El diagnóstico inicial de mi investigación confirmó esta problemática. Al aplicar un pretest a 10 estudiantes, la mayoría obtuvo puntajes bajos, con mayores falencias en los temas de la resta sobre todo. Aunque algunos lograron reconocer conceptos básicos, pocos pudieron aplicarlos en situaciones de problemas reales. Esta situación refleja una realidad más amplia en Colombia, según los reportes del INFE de 2022. Gran parte de los niños de primaria tiene dificultades en la comprensión y aplicación de las matemáticas, lo que limita no solo su rendimiento académico inmediato, sino también el desarrollo de competencias lógico-matemáticas fundamentales para su vida cotidiana. A partir de ello, la pregunta central de la investigación fue: ¿cómo puede la implementación del aprendizaje basado en proyectos mediado por aplicaciones interactivas de TIC mejorar el rendimiento en matemáticas y la motivación de los estudiantes de tercer grado de la institución educativa Camilo Torres? Este interrogante dio origen a una propuesta pedagógica que basó o que buscó superar las limitaciones de una enseñanza tradicional o convencional, mecánica y descontextualizada para dar paso a una metodología activa, interactiva y motivadora. Entonces, ahora tenemos como antecedentes y justificación, antecedentes internacionales. En el plano internacional tenemos diversos estudios que han demostrado el impacto positivo del aprendizaje basado en proyectos y de la integración de las TIC en la enseñanza de las matemáticas. Por ejemplo, Blumenfeld y Krakis han resaltado cómo el ABP favorece la motivación, el pensamiento crítico y la resolución de problemas en los estudiantes. Investigaciones en países como España y México también han mostrado que el uso de recursos digitales interactivos facilita la comprensión de operaciones básicas y mejora el rendimiento en áreas tradicionales difíciles como las matemáticas. Antecedentes nacionales. En el contexto colombiano, diferentes estudios realizados por el Ministerio de Educación Nacional y universidades del país han evidenciado que persisten dificultades en la enseñanza de las matemáticas en básica primaria, especialmente en contextos rurales. Asimismo, se ha señalado la importancia de incorporar metodologías innovadoras y recursos digitales que fortalezcan la motivación y el aprendizaje. Experiencias previas en instituciones educativas similares han demostrado que el uso de las TIC y metodologías activas como el ABP favorecen la participación de los estudiantes
y mejoran sus resultados académicos. Como justificación, en esta investigación se hacen tres dimensiones principales. En lo académico, que responde a la necesidad de mejorar el aprendizaje de las matemáticas en tercer grado, un área donde los estudiantes de la institución evidencian bajos desempeños. Segundo, en lo pedagógico, que aporta una innovación metodológica al integrar el aprendizaje basado en proyectos con el uso de recursos digitales interactivos, lo cual dinamiza las clases y fortalece la motivación. En lo social, busca contribuir la reducción de las brechas educativas en contextos rurales, ofreciendo a los estudiantes una experiencia más significativa y adaptada a sus necesidades. Como objetivos tenemos objetivo general o principal. eh, de esta investigación fue básicamente implementar una estrategia pedagógica basada en el aprendizaje basado en proyectos mediante recursos digitales interactivos, con el propósito de mejorar el aprendizaje en matemáticas de los estudiantes del grado tercero de la institución educativa Camilo Torres. Con ese objetivo se buscó no solo elevar los resultados académicos, sino también transformar la forma en que los estudiantes se relacionan con las matemáticas, haciéndolas más cercanas, dinámicas y motivadoras. Objetivos específicos. Tocamos como este objetivo específico nos permitió conocer el punto de partida de los estudiantes, identificar sus debilidades en operaciones básicas y así diseñar una propuesta ajustada a sus necesidades reales. También tuvimos como propósito crear una herramienta innovadora, atractiva y lúdica que integrara a las TIC y motivara a los estudiantes a aprender jugando de forma interactiva. También tuvimos como un objetivo específico que ya fue, que correspondió más a la parte práctica, en donde se puso en marcha la estrategia con los estudiantes, generando un ambiente de aprendizaje colaborativo y participativo. Y finalmente, como objetivo específico, se tuvo el analizar los resultados obtenidos tanto en lo académico como en lo actitudinal, para valorar la pertinencia y efectividad de la propuesta. Supuestos y constructos, alcances y limitaciones. Supuestos, esta investigación parte de tres supuestos principales. El primero es que el aprendizaje basado en proyectos motiva a los estudiantes, ya que conecta los contenidos matemáticos con situaciones reales de su entorno, haciendo que el aprendizaje sea mucho más significativo. El segundo supuesto es que las tecnologías de la información y la comunicación facilitan la comprensión de conceptos que suelen resultar abstractos al representarlos de manera más visual, interactiva o lúdica. Y tercero, o el tercer supuesto, es que la gamificación, es decir, la incorporación de dinámicas de juego, aumenta la motivación y la participación y el compromiso de los estudiantes frente al área de matemáticas. Constructos. La investigación se fundamenta en cuatro constructos centrales. El primero es el aprendizaje basado en proyectos ABP, del cual hemos venido hablando, entendido como una metodología activa que sitúa al estudiante en el centro del proceso y lo involucra en proyectos significativos. El segundo es la competencia matemática, definida como la capacidad de aplicar conocimientos, procedimientos y razonamientos en la resolución de problemas. El tercero es la gamificación, la cual busca dinamizar el aprendizaje mediante el uso de elementos propios de los juegos, como retos, niveles y recompensas o premios. Finalmente, las TIC, asumidas como recursos digitales que, al integrarse en el proceso pedagógico, potencian la motivación y la construcción del conocimiento. En cuanto al alcance, la investigación se desarrolló con un grupo de 10 estudiantes de tercer grado de la institución educativa Camilo Torres. La propuesta se enfocó en temas fundamentales del currículo, como sumas, restas, patrones y figuras geométricas. El alcance también incluyó la creación de un recurso educativo digital, que además de mejorar el rendimiento académico, buscó fomentar la motivación y el trabajo colaborativo entre los estudiantes. De esta manera se logró generar una experiencia pedagógica innovadora que puede servir como referente para otras instituciones que tengan características similares. En cuanto al tema de las limitaciones,
Como toda investigación, en este proyecto se presentaron ciertas o varias limitaciones. En primer lugar, la población participante fue reducida, lo cual limita la posibilidad de generalizar los resultados a otros contextos educativos. En segundo lugar, existieron restricciones tecnológicas, como la disponibilidad de equipos y acceso a Internet, propias del contexto rural en que se desarrolló el estudio. También el tiempo de aplicación fue limitado, lo que impidió hacer un seguimiento más prolongado o mucho mayor de los efectos de la estrategia. Finalmente, al inicio se evidenció cierta resistencia frente a metodologías novedosas, aunque ésta se fue superando gracias a la motivación que generaron las actividades interactivas. Inicialmente se encontraron un poco apáticos al tema tecnológico, pero se fue generando o incentivando a la participación de los estudiantes. Como marco de referencia tenemos lo que es el marco conceptual. El contexto de esta investigación es la institución educativa Camilo Torres, que está ubicada en el municipio de San Pedro de Urabá, en el departamento de Antioquia. Se trata de un entorno rural caracterizado por limitaciones en recursos tecnológicos o digitales, lo que supone un reto importante para la implementación de estrategias innovadoras. La población estudiantil pertenece en su mayoría a familias campesinas con un acceso restringido a herramientas digitales o tecnológicas en el hogar. Estas condiciones hacen necesario diseñar propuestas pedagógicas creativas y adaptadas a la realidad, que permitan superar las dificultades en el aprendizaje de las matemáticas y favorezcan el desarrollo de competencias digitales. Desde lo normativo, el proyecto se apoyó en cuanto a lo que sería la normativa internacional. A nivel internacional, la investigación se fundamenta en los lineamientos propuestos por la UNESCO, que en sus informes sobre educación destacan la importancia de promover aprendizajes significativos, el desarrollo de competencias básicas y la incorporación de las TIC como herramientas para mejorar la calidad educativa. Igualmente, la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, a través del Objetivo de Desarrollo Sostenible número 4, establece la necesidad de garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad. Como normativa nacional, en el contexto colombiano, esta investigación se apoya en la Ley General de Educación, Ley 115 de 1994, que establece la obligación del Estado y de las instituciones educativas de garantizar un proceso formativo integral y de calidad. También los estándares básicos de competencia en matemáticas del Ministerio de Educación Nacional de 2006, que orientan los aprendizajes esperados en la básica primaria. Asimismo, en el Plan Decenal de Educación 2016-2026, que planea o que plantea la necesidad de integrar las TIC como mediadoras de los procesos pedagógicos. Como marco teórico, este trabajo se apoya en diferentes teorías que sustentan la propuesta. En primer lugar, el aprendizaje basado en proyectos, sustentado por Blumenfeld y Kraki, que lo definen como una metodología que favorece la motivación, el pensamiento crítico y la resolución de problemas. En segundo lugar, la integración de las TIC en la educación, destacada por Cabero y Almenara, quien plantea que estas herramientas dinamizan los procesos de enseñanza y aprendizaje. Asimismo, se retoman aportes de la teoría del andamiaje de Vygotsky, que resalta el papel del docente como mediador, de la teoría de la carga cognitiva de Sweller, que enfatiza en no sobrecargar al estudiante con información, y de la teoría de la cognición multimedia de Mayer, que explica cómo el aprendizaje mejora al combinar texto, imagen y animación. Como marco conceptual para esta investigación es necesario precisar algunos conceptos claves. El aprendizaje basado en proyectos ABP se entiende como una metodología activa en la que los estudiantes desarrollan un proyecto o proyectos significativos para resolver problemas reales. La competencia matemática se refiere a la capacidad de los estudiantes para aplicar conceptos y procedimientos en la resolución de problemas cotidianos. La gamificación es el uso de elementos propios del juego, como retos, niveles y recompensas, con el fin de motivar y dinamizar los aprendizajes. Finalmente, las TIC se conciben como recursos digitales que apoyan y enriquecen el proceso pedagógico al permitir interactividad, dinamismo y acceso a contenidos variados.
Como capítulo 3 tenemos la metodología. En este caso, el enfoque de la investigación. Esta investigación se desarrolló bajo un enfoque mixto que combina lo cualitativo y lo cuantitativo. Desde lo cualitativo y lo cuantitativo permitió medir los avances de los estudiantes a través de un pretest y de un posttest. Desde lo cualitativo, posibilitó analizar las actitudes, percepciones y comportamientos de los estudiantes frente a la propuesta pedagógica. Este enfoque integral garantizó una visión más completa del impacto del recurso educativo digital. Tipo de investigación que se desarrolló fue de carácter aplicado, ya que buscó resolver un problema en concreto que fueron las dificultades en el aprendizaje de las matemáticas en los estudiantes de tercer grado. Asimismo, se enmarca dentro de una investigación o acción pedagógica en la que el docente investiga su propia práctica educativa para transformarla mediante la aplicación de estrategias innovadoras. Este tipo de investigación permitió no solo analizar la realidad, sino también proponer y poner en marcha una solución pedagógica adaptada al contexto. En cuanto a la población y muestra, la población del estudio corresponde a los estudiantes de tercer grado de la institución educativa Camilo Torres y la muestra estuvo conformada por 10 estudiantes quienes participaron de manera activa en todas las fases del proyecto. En cuanto al modelo de investigación, el diseño de la investigación fue de tipo investigación de acción pedagógica. Este diseño se fundamenta en la reflexión constante del docente sobre su práctica, con el propósito de mejorarla mediante la implementación de estrategias innovadoras. Para este caso en específico, se aplicó el recurso educativo digital en el aula y se analizó su impacto y en el camino se realizaron los ajustes pertinentes. Técnicas e instrumentos de recolección de datos. Para la recolección de la información se utilizaron varias técnicas. En primer lugar, las pruebas diagnósticas mediante un pretest y un posttest con el fin de comparar el nivel de desempeño antes y después de la implementación. También, en segundo lugar, se utilizó la observación directa, que permitió registrar actitudes, niveles de participación y comportamientos durante las sesiones. También se elaboraron diarios de campo como registro detallado de los encuentros pedagógicos y rúbricas de evaluación. Finalmente se realizó una validación de expertos en la que los docentes con experiencia revisaron el recurso educativo digital y los instrumentos de evaluación, garantizando así su pertinencia y validez. Técnicas de análisis de la información. En cuanto al análisis de los datos, se aplicó un método mixto. Desde lo cuantitativo, se procesaron los resultados de las pruebas diagnósticas y compararon en tablas gráficas, evidenciando el avance académico de los estudiantes. Desde lo cualitativo, se analizaron las observaciones del diario de campo y las percepciones de los estudiantes. En cuanto a lo que sería la ruta de investigación, el desarrollo de la investigación se organizó en cuatro partes. La primera fue diagnóstica, donde se identificaron las dificultades de los estudiantes mediante la aplicación del pretest. La segunda fue la fase del diseño. La tercera fue ya la fase de implementación y la cuarta correspondió a la evaluación y lo que sería el análisis. Tenemos acá como los resultados del pretest. Se aplicó con el fin de diagnosticar el nivel de conocimientos en matemáticas. Este diagnóstico nos permitió evidenciar que los estudiantes partían de un nivel bajo de desempeño en matemáticas, lo cual justificaba la necesidad de implementar una estrategia pedagógica. La estrategia pedagógica que se ejecutó se diseñó una estrategia digital creada en plataformas como Genially y WordWall. La propuesta integró actividades lúdicas, dinámicas que incluyeron retos, juegos y ejercicios prácticos, en los cuales se evaluaban lo que era sumas, restas, reconocimiento de figuras geométricas principalmente y patrones. Cada reto estuvo compuesto por tres momentos: la introducción, la actividad práctica y evaluación parcial, y al final de los cuatro retos los estudiantes realizaron un examen que les permitió medir el nivel alcanzado. En cuanto a los resultados, se notó o se evidenció una mejora con respecto al inicio
y se observó un aumento considerable en los puntajes obtenidos frente a lo que habría sido el pretest. Esto se notó en cuanto a entusiasmo y confianza en los estudiantes para enfrentarse a problemas matemáticos, lo que refleja el impacto positivo de la estrategia. Los resultados obtenidos fueron altamente significativos, tanto en el aspecto cuantitativo como cualitativo, porque el cambio de actitud de los estudiantes fue mucho mejor de frente a lo que era la asignatura y el aprendizaje de las matemáticas. Acá tenemos como el cuadro comparativo en cuanto a las tablas que nos muestra de color rojo el porcentaje en el cual se realizó el pretest y de color verde, una vez aplicado todo el proceso y toda la estrategia, el aumento significativo en lo que fueron los resultados y la mejora en cuanto al conocimiento y en cuanto a la actitud y entusiasmo para hacerlo. Como conclusión, tenemos esta investigación nos demostró que la implementación de una estrategia pedagógica basada en el aprendizaje basado en proyectos y mediada por recursos digitales contribuyó de manera significativa al mejoramiento del aprendizaje de las matemáticas en los estudiantes de tercer grado. En lo académico, los resultados evidencian que los estudiantes lograron superar gran parte de las dificultades diagnosticadas con el pretest, alcanzando un mejor desempeño en operaciones básicas, patrones y figuras geométricas. En lo pedagógico se comprobó que la integración de la gamificación y de recurso digital como Geniali y WordWall generó un ambiente dinámico, motivador y participativo. En lo social se aportó una alternativa educativa innovadora que puede contribuir a reducir las brechas del aprendizaje en contextos rurales, donde las limitaciones tecnológicas suelen ser un obstáculo para el acceso a las experiencias educativas y de calidad. Como recomendaciones, se tiene que a partir de los resultados obtenidos, se plantea para los docentes continuar explorando metodologías activas como el ABP, la gamificación y la incorporación de las TIC como aliados en el aula, para así fortalecer la motivación sobre todo y el aprendizaje en matemáticas en otras áreas y en otras áreas. Para la institución educativa es necesario fortalecer la infraestructura tecnológica, garantizando acceso a dispositivos y conectividad. Para futuras investigaciones se sugiere aplicar esta estrategia en poblaciones mucho más amplias y en diferentes grados escolares, con el fin de validar beneficios generales y adaptarla a distintos niveles de complejidad. Y para los estudiantes se recomienda continuar utilizando las herramientas digitales como espacios de práctica y refuerzo, no solo en el ámbito académico, sino también como recursos de autoaprendizaje que les permitan consolidar competencias. Muchísimas gracias por su atención. Que tengan un feliz resto de día. Les habló Mauro Aparicio. Que esté muy bien.